Sábado 27 de noviembre del 2021 y tenemos una carta que es el camino o el carro. El carro cuando llega a su fin, cuando llega al objetivo, a donde quería llegar. Esta, la carta, obviamente, no está al revés. Está. ¿Qué quiere decir? Una consecución de algo que se quería. Es bueno que tengamos un norte cada uno de nosotros, sepamos a dónde queremos ir, aunque obviamente el imprevisto siempre va a estar. Y hay que tomar en cuenta sobre el imprevisto porque parece ser que cualquier razón, cualquier motivo de incerteza va a crearnos dentro de nosotros ese buscar auxilios, ya sea en la superstición, la fortuna y tantas otras cosas más. Muchas religiones también se fundamentan en ese motivo de la incerteza. Tratamos hoy un tema que se llama el metaverso o un universo paralelo para vivir o para nunca vivir. ¿Qué quiere decir? Una constitución. Estamos con el doctor Germánico Guevara Cueva, como siempre. Está con su moderno, tiene un nuevo equipo. Además, ya ha dejado las hojas también, ya absolutamente con ese afán de conservar la naturaleza. Ya, y estamos todos con las partes electrónicas. Tenemos un profesional de la comunicación, tiene una maestría en el DIRCOM, Julio Sandoval Ortiz. Él está ahorita, tiene algunas cuentas que sigue, ¿no? Y está hoy día invitado para hablar de qué cosa es el metaverso. Casi al doctor y a mí nos supera el tema, pero sabemos que es un tema importante. Así que vamos a comenzar primeramente con las cosas que nos han impresionado en esta semana. Sí, buenos días a todos los amigos que nos acompañan en este sábado en el desayuno del Jardín de los Duraznos. Principalmente a los amigos que están conectados a través de A Propósito, el blog de Facebook Live. Como bien dice el reverendo, tenemos un amigo y un profesional muy especial, muy versado en el tema que hoy vamos a tratar, y estamos listos para escuchar sus experiencias y su posición respecto a este tema tan contemporáneo. Buenos días a todos. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos por lo que nos han impresionado. A mí me impresionó de Diálogo Abierto un descubrimiento, ¿cómo diríamos? Un triste descubrimiento, la abolición de las bibliotecas en los colegios, pero no es reciente, esto ya viene dándose, ¿no? Con un sueño que nunca se realizó, porque fue, pero también aquí no es que yo sea correísta, pero el caso está en que eso está motivado por una cosa, porque se habían puesto también en esos lugares personas que de libros no sabían nada, o sea, eran solamente para rellenar, para tener unos puestos. Es lo que a mí me llamó la atención sobre esto de que no se sabe para qué es el libro. Y detrás de eso una problemática muy grande que viene a ser ¿y para qué sirve la verdad? O tener un concepto errado de verdad. Bueno, a propósito del tema que usted topa, no sé cuál fue en realidad la intención en el periodo justamente fue de Correa, que de la noche a la mañana se pidió que bibliotecarios presenten la renuncia, muchos ya estaban a tiempo de jubilarse, o que se les ocupen otras actividades propias de la institución, como por ejemplo la inspección. Lo cierto es que las bibliotecas se cerraron en esa oportunidad, quedaron ahí arrumados los libros y bueno, la intención era armar un gran espacio de libros para los jóvenes, pero solo se quedó en el discurso y lamentablemente hoy la mayoría de bibliotecas en todas las instituciones educativas ya no están funcionando. Los locales inclusive han sido utilizados para otros menesteres. Eso es el lugar de menesteres, el que aparece ahorita que estamos recordando el aniversario de Harry Potter, todo el mundo está hablando de Harry Potter, y el salón de los menesteres puede significar que usted necesita un baño, entonces aparece ahí. Sí. A mí me ha llamado la atención esta semana el problema que ha generado, pues el coste de los árboles aquí cerca de nosotros, en
en esta elevación que le conocemos como Rey Loma. Asimismo, ha generado preocupación, molestia en los amigos del cantón vecino Antonio Ante, porque toda una hilera de árboles de una avenida han sido cortados. Bien, eso por un lado, en el aspecto local. Pero no olvidemos que hace poco el Ecuador suscribió convenios a propósito del encuentro del calentamiento global en Escocia, y uno de los compromisos fundamentales fue el de prohibir el corte de árboles. Es más, el país recibe recursos económicos de Noruega y de Alemania justamente con ese propósito, para que no se corten los árboles, porque en realidad es un gran negocio desde el punto de vista ambientalista mantener al bosque sin que se le toque absolutamente. Pero por otro lado, el que no haya bosques, el que esté ese espacio en peligro, también es un motivo para conseguir dinero de Alemania y de Noruega, de quienes se dedican a vivir de eso, ¿no? Bueno, en principio el propósito de estos países es que se preserven los bosques, porque se entiende pues que al menos en el área urbana... El problema de la pobreza, el problema de la marginación, de la migración, ¿no? Cuando la gente, hay esta cuestión de campos de refugiados, no hay que olvidar que ahí hay una burocracia que vive gracias a eso. No sé, quiero saludar a quien le encanta el café, Francesca, y que está con nosotros todos los sábados desayunando, que es Henriette Rossi. Gracias por estar aquí. Un buen día y con café, Francesca, para despertarnos. Dejemos el espacio a nuestro invitado, que yo antes de comenzar con el metaverso, yo tengo una pregunta porque me parece muy interesante. Igual que los ingenieros de sonido, cuando entran o sea, parece ser que no sirven, o sea, que un ingeniero de sonido en nuestras sociedades no tiene o sea, nadie les sabe que son importantes, ni siquiera sabe la importancia que les valora. En el campo de la comunicación también no es lo mismo, o sea, no son más bien manejados, o sea, por ejemplo, cuando uno va y le duele algo, ¿no? Va a un médico y el médico le pasa una receta, le pasa una factura por los conocimientos. Cuando se tiene problemas de comunicación y tendría que ir a un profesional de la comunicación, ¿se debería tratar de la misma forma de las otras? Absolutamente, doctor. Padre, muchas gracias. Buenos días con toda la audiencia de Hoja de Ruta, de A Propósito, también de la Corporación Cultural de Unidas. Qué gusto estar otra vez participando acá en los desayunos del Jardín de los Duraznos. Tuve la suerte de participar en algunos episodios al inicio de esta iniciativa y pues me da mucho gusto volver a compartir este espacio acá. Sí, efectivamente, como dice usted, padre, hay algunas profesiones, no creo que este problema sea exclusivo de quienes trabajan en el sonido, como explica usted, o en la comunicación. Yo creo que lamentablemente es una problemática que está muy latente aquí en el país y que afecta a todo lo que es la industria creativa, la industria que está dentro de la gestión de intangibles, ¿no? De activos intangibles, entiéndase intangibles justamente lo que es la reputación, por ejemplo, lo que es el manejo de marca, ¿sí? La construcción de marca. Evidentemente el sonido también está ahí, el diseño gráfico, por ejemplo, todo lo que son artes visuales, lamentablemente tienden o estamos en un contexto en el que tienden a ser menospreciadas de alguna forma y sí que vienen a ser muy importantes, ¿no? Así como usted lo indica, es muy válida la analogía. Cuando una organización tiene inconvenientes internos, externos, se puede decir que es una organización enferma y que necesita de la atención urgente de un médico. Y los médicos de las organizaciones, aquellos profesionales, aquellos perfiles que están preparados para justamente solventar o brindar soluciones a este tipo de problemáticas organizacionales y de percepción, somos las personas que estudiamos comunicación. Entonces, pues sí, es una problemática que está muy presente en nuestro contexto, afectada también por un buen porcentaje del empirismo que está ahí, reduciendo el valor del servicio que se puede ofrecer y nos afecta a todos, ¿no? En eso podríamos poner otro ejemplo, que viene a ser el hecho de los entrenadores
los entrenadores profesionales, aquellos que comienzan a hacer un trabajo absolutamente para que los jóvenes, los niños y todas las personas mayores incluso, practiquen un deporte, pero de forma profesional. Mientras que el campo está lleno de personas que no están preparadas y más bien lo que hacen es un daño, ¿no? Se podría hacer esta comparación. Claro, claro, efectivamente. Si hablamos de la industria creativa, como mencionaba hace un momento, los diseñadores gráficos, por ejemplo, se ven muy afectados de esta forma, porque muchas de las veces el usuario, el cliente final, como no tiene conocimiento, como está, de alguna forma es analfabeta comunicacional, se deja llevar muchas veces por ofertas que son muy, muy vacías, ¿no? En el caso de las imprentas, no tengo absolutamente nada en contra de ese oficio de la imprenta. De hecho, yo también he trabajado haciendo libros, justamente, editando libros también. Y claro, el problema está en que la imprenta, con el afán, estas imprentas pequeñas que hay, ¿no? Porque lo importante, a nivel macro, no hay este problema, ¿no? Hay agencias que se encargan de la materia comunicacional, pero a nivel micro sí que hay este problema, porque son las imprentas las que, por ejemplo, ofrecen el diseño gratis a cambio de una impresión de lonas, a cambio de impresiones, ¿no? De este tipo de servicio. Y ahí es donde están quitándole muchísimo valor a lo que puede significar, ¿no? La gestión estratégica del intangible, ¿no? El desarrollo de un diseño bien hecho, de un diseño que cumpla con el objetivo que quiere el cliente. Y por ahí hay una afectación muy grave, ¿no? En este sentido. ¿Y qué se debería hacer? Porque de lo contrario vamos a desmotivar a los jóvenes que están orientados hacia esta profesión, pues, de la comunicación. Claro, yo creo que es muy importante aquí la necesidad de que exista alfabetización mediática y alfabetización, la alfabetización yo creo que es la clave, ¿no? La educación, que la gente sepa lo importante que es poner en manos profesionales el destino, la construcción de mi marca, ¿no? Que sepa que la construcción de una marca, que la comunicación que se lleva a cabo desde una organización tiene que ser gestionada adecuadamente, ¿no? Para que los objetivos se cumplan, para que se alcancen ese propósito que estén persiguiendo. Lo mismo sucede en el ámbito digital, y ahí es donde entramos, ¿no? En este tema que está muy relacionado con el tema del metaverso, ¿no? Que es otro tipo de alfabetización que es muy necesaria, que es la alfabetización digital. Saber que todo esto que tenemos detrás de la pantalla, del otro lado de la pantalla, nos afecta directamente, y tenemos que conocer cómo es que nos está afectando, hasta qué punto nosotros nos estamos exponiendo. Y en ese sentido es importante la alfabetización digital, porque nos permite a nosotros ser conscientes de cómo estamos nosotros ofreciendo nuestros datos, nuestra información a las plataformas, y cómo esto también nos impacta, ¿no? Este impacto que tiene también en nuestro día a día. Entonces yo creo que es la alfabetización la que viene a ser como una respuesta adecuada para estas problemáticas, ¿no? Y ahí el rol de los medios de comunicación, el rol de estos espacios en donde se está generando discusión es muy importante. Gracias, Oscar Ortega, por sumarse a este desayuno. Gracias por el saludo desde las Tres Cascadas. Tenemos que agradecer esta compañía. Estamos hablando del metaverso. Es una realidad nueva. ¿Qué cosa es el metaverso? Bueno, el metaverso, hay que partir de la diferencia entre universo y metaverso, ¿no? Por un lado tenemos este tema del universo, que viene a ser como la totalidad de las cosas, la totalidad de la materia, con todas las leyes correspondientes en términos de tiempo, en términos de espacio, que es justamente esa totalidad en la que estamos nosotros físicamente, podríamos decir. Tampoco soy experto en este tema de física, pero va por ahí la definición del universo. Mientras que cuando se le agrega este prefijo meta a universo, estamos hablando de que es algo que va más allá, o que está después del universo. Entonces, si nos centramos en el metaverso que ha estado tan vigente ahorita en la opinión pública, que se ha convertido en tendencia, pues hablamos de ese nuevo espacio, de esa ampliación del universo a través de Internet, ¿no? Que no es algo nuevo. O sea, en este momento ya tenemos unos acercamientos a posibles metaversos, ¿no? Hay videojuegos que están experimentando, ¿no? Estos denominados juegos me parece que en siglas se dice RPG, o juegos también de mundo abierto, en donde el usuario se crea una cuenta
y tiene la posibilidad de interactuar en un espacio paralelo, que es digital, ¿no? En donde todo lo que tiene en la realidad no importa, ¿no? Sí, es una realidad completamente diferente. Entonces, por ahí iría la definición de lo que viene a ser el metaverso. Yo aquí entro en ¿cómo diríamos? He entrado en estos últimos días dos cosas, ¿no? Digamos así, en un torbellino hace poco entre uno teológico y ahora en uno filosófico, gracias a esto, porque a propósito de eso de que considerar lo cultural y lo natural, ¿no? O sea, una cosa de estos, que me parece que también estaríamos metidos en el fondo, hay algo de esto. Cuando uno habla de, por ejemplo, cuando hace un castor, yo no conozco, pero como se ha leído, y los castores hacen estos muelles en los ríos, ¿no? O sea, ¿eso qué hace? La casa. No, hacen unos diques, ¿no? Sí. Pero, bueno, los pájaros hacen nidos. El nido que hace el pájaro es parte de la naturaleza, ¿o no? Porque si fuese la respuesta positiva, significaría que estos aparatos también son parte de la naturaleza, porque las hace un ser humano. Y entonces, cuando creamos el metaverso, es también parte nuestra. O sea, está dentro de nosotros. De alguna forma sí, o sea, y es lo que Marshall McLuhan lo anticipa desde hace mucho tiempo, cuando estudiaba la radio, cuando estudiaba la televisión como extensiones del ser humano, ¿no? Él decía, ¿no? Que la radio es una extensión del oído, que la televisión es una extensión de la vista, ¿no? Y que todo este tema, este ecosistema comunicacional del que habla, se convierte justamente en una extensión de lo que somos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí, o sea, sí, es parte de la realidad, pero tiene esa ambigüedad, no deja de tener esa ambigüedad de que sí y no. No sé, yo no sé si es que, bueno, no sé si es que puedo compartir eso, estoy pensándolo. El caso está en que creo que más bien estamos hablando de que la realidad en sí misma es compleja y considero un error el querer simplificarla. O sea, creo que esto, lo que ahorita tenemos, digamos así, la potencialidad del ser humano como creador, pero está dentro de su propia naturaleza. Uh-huh. Claro. Entonces, creo que de aquí, a mí no me parece, lo que sí habría que indicar, y esto me parece que sería una de las cosas, cuando queremos afrontar una realidad, hay que saber que es compleja, que las respuestas entre blanco y negro son erróneas. A propósito de su definición del famoso metaverso, y bien justo dice la etimología que meta es trascendente, o sea, el hombre siempre quiere trascender, crear algo nuevo, algo que de alguna manera se sale de sus límites inclusive. Dice, meta es trascendente y verso, obvio, sabemos todos que es del universo. Y crean pues esta red, este entorno virtual, donde están interactuando con otras personas. Eso es lo valioso, lo importante desde mi punto de vista, la relación con los demás. Por ahí yo veo algo utilitario en este tema de los famosos metaversos. Un espacio, repito, virtual donde convergen, se fusionan lo real con lo virtual. Y en ese contexto, pues, decía, se pone de manifiesto la relación con los congéneres, pero también la parte negativa que mencionan los entendidos en este tema es que estamos perdiendo identidad. Estamos perdiendo identidad porque nos podemos presentar a través de la tecnología con gemelos virtuales, con gemelos digitales. Claro. Entonces yo estoy perdiendo mi identidad, pero mi gemelo está en la virtualidad, está en el Internet en este caso. No lo sé. Aquí me gustaría tener el criterio de una persona que está haciendo este estudio, porque ahí usted ha nombrado sobre la parte esta de la identidad. Pero atención, la identidad es una construcción. Igual que cuando entramos en un universo, en este caso un metaverso, tenemos que construirnos una identidad. Claro, de hecho ahorita en este momento podemos decir que nosotros como seres humanos, al menos quienes somos activos en Internet de alguna forma, tenemos dos identidades, ¿no? Eso es innegable. O sea, nosotros somos quienes somos aquí, en este espacio físico,
y otra cosa es lo que se proyecta de nosotros en el Internet. O sea, esto de la doble identidad o de esta duplicidad de identidades ya existe, ya es un hecho, ¿no? Lo que pasa con este tema del metaverso es que se convierte en una experiencia mucho más inmersiva, ¿no? Y eso tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? El hecho de que sea mucho más inmersivo es como responde a esta premisa que Facebook mismo lo ha indicado, ahora llamado Meta, porque también hay que diferenciar aquello, es de no ser Internet, sino de vivirlo, ¿sí? No usar Internet, sino de vivir el Internet. O sea, viene a ser una experiencia en la que ya se involucran mucho más nuestros sentidos, ¿no? Ya tenemos dispositivos periféricos que nos permiten, cascos, ¿no? Que nos permiten a nosotros adentrarnos en esta realidad virtual, que no es nueva. O sea, la realidad virtual ya existe desde hace tiempo. Lo que se está haciendo es como que darle un impulso en este sentido, y aquí esta empresa, este conglomerado de empresas llamado Meta, antes Facebook, lo que de alguna forma busca es posicionarse como la empresa líder en esto, ¿no? Es decir, hey, nosotros le estamos poniendo mucha atención a esto del metaverso y nosotros somos los precursores del metaverso. Pero en realidad no es así ya. O sea, la palabra metaverso no está relacionada con las diferentes empresas de Zuckerberg. Directamente no, porque ahí hay empresas anteriores que ya han estado trabajando en eso, ¿no? Muchas empresas que están dentro de la industria de los videojuegos ya lo han estado trabajando, ¿no? Está Epic Games con un juego que es muy famoso, que en este momento está moviendo bastante. Perdón, me disculpan un momento. Estamos ahí, quedamos congelados un poquito. Sí, ahorita ya nos descongelamos, pero tenemos a nuestro invitado que está preocupado precisamente por eso. Gracias por estar con nosotros en este desayuno del Jardín de los Duraznos a propósito del metaverso. Sí, perdón. Sí. Y creamos esta realidad que yo me gustaría, claro, Harari en este libro, que yo lo recomiendo absolutamente. Deberíamos, este libro que se llama Sapiens, ¿no? Sapiens va a definir al hombre, Harari lo va a hacer, como alguien, como un organismo, un creador de realidad virtual. Y de hecho, el más grande procesador biológico de creador virtual es nuestro propio cerebro. Claro. De alguna forma sí, porque cuando trabajamos con la imaginación, ¿no? La imaginación, estamos hablando de que es esa parte, ese espacio en donde se pueden desarrollar todas realidades intangibles, ¿no? En las que podemos adentrarnos, ¿no? Claro, dos cosas importantes. Dice que el término meta en realidad no es nuevo, porque se lo utiliza en otros contextos, por ejemplo, el metaconocimiento, el metaaprendizaje, etcétera, etcétera. Pero la otra cosita que me refería es el de los gemelos digitales, porque dice que en realidad un gemelo digital prácticamente es los avatares. Los avatares, ¿no es cierto? Que le van a representar a usted, pero ahí la contradicción vivencial, diría yo, porque lo que mencionaba hace un momento, como que perdemos identidad, porque es una apariencia de lo real. En eso tenemos que estar claros. Sí. Es una apariencia nomás de lo que en realidad es una persona. Y eso sí, tiene sus peligros, ¿no? Sus riesgos. De hecho, hace poco conversaba con un amigo especialista en el tema de la psicología y me contaba, ¿no? Como algunos casos de se están viendo casos, ¿no? De niños que desarrollan problemas psicológicos justamente dentro de este afán de construir o de crear ese avatar, ¿no? Claro. Entonces ya hay juegos, ¿no? Hay juegos como los que les comentaba, como Fortnite, que me está moviendo muchísimo dinero a nivel mundial, y otros juegos, ¿no? Que son como derivados o parecidos a este. Está el Free Fire, que es un juego muy, muy, muy común, muy, muy popular, que claro, el negocio está en vender artículos digitales para ese personaje digital. Claro. Entonces, hay niños que, o sea, lamentablemente, no es una realidad que existe, que se ven en la necesidad de recurrir, no sé, tal vez a robarles a sus papás para comprarse vestimenta, para lucirla dentro del juego, para comprarse armas, para comprarse todos estos artículos digitales, virtuales, que solamente existen dentro de esa realidad, y que desarrollan trastornos psicológicos también justamente relacionados a esto. Y ahí vemos la importancia de la alfabetización que decían, o sea, ser conscientes de cómo nos estamos exponiendo adentro.
A propósito del tema, pues nos tocó en el caso personal ilustrarme porque es un tema nuevo, un tema desconocido, soy sincero. Y mire que crean avatares, por ejemplo, para cuidar a un niño, avatares para cuidar a una mascota. Entonces digo, pero ¿por qué irse a esas realidades ficticias, pudiendo tener, por ejemplo, a un perrito en la práctica, en la vivencia diaria? Entonces digo, ahí como que no entiendo, yo no digiero adecuadamente por qué, en el caso que pongo yo de ejemplo, tener un perro para cuidarle desde el punto de vista digital, y como dice usted, le compran comida, le compran juguetes, le compran todo. Entonces como que está medio distorsionado el tema. Uh-huh. Yo quisiera hablar de esto, también para mí me sorprende, pero quisiera hablar de el sentido gregario del ser humano que busca esa forma, ¿dónde existir? Porque claro, en el fondo, no existe en un club, en este caso, se da la existencia de modo digital. Pero esto no es lo mismo en el caso de una dependencia de otro tipo. O sea, se crea dependencia y claro, ya se viene en un tema de salud pública, ¿no? Como hemos dicho. Claro, la adicción a las redes sociales es también otra problemática que está muy vigente, ¿no? Vemos como una red social que está creciendo, ¿no? De una forma efervescente como es TikTok, genera en nuestro organismo sustancias que son muy similares a las sustancias que se generan por el consumo de cocaína o de otro tipo de fármacos, ¿no? De drogas. Entonces, esta red social justamente genera sustancias químicas de nuestro organismo que nos hacen o nos vuelven muy propensos, ¿no? a generar adicción, tal cual, exactamente igual a cómo funcionan algunas drogas. Ajá. O sea que ahorita podemos tener, para irnos a un mundo, porque además, esto creo que, como muchos lo han dicho, todos estas nuevas realidades, estos nuevos elementos, lo que nos pueden ayudar es a conocernos mejor, ¿no? Donde primeramente huimos, para sentirnos en nuestro confort, para encontrar un poco de seguridad. Y en vez de afrontar aquello que viene a ser la dureza de la vida. O sea, no sé si es que esto se podría decir acerca del metaverso. Una huida en vez de afrontar la dureza de la realidad. Puede ser, ¿no? Un escape a la realidad. Sí, claro, es una realidad de alguna forma paralela en donde todo lo que tengamos o la situación en la que estemos en la realidad no importa, ¿sí? Podemos tranquilamente ser otra persona completamente diferente en ese espacio que en el que estamos afuera, ¿no? Y son cosas que ya están pasando, ¿no? Instagram, por ejemplo, es otra red social que últimamente ha sido cuestionada por cómo afecta, ¿no? A la autoestima de los jóvenes, de adolescentes, ¿no? Porque las afectaciones que genera psicológicamente son muy graves, ¿no? La forma en cómo les hace sentir inconformes con sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que la empresa esta Facebook sabe, Meta sabe, y que curiosamente coincidió con el cambio de nombre, ¿no? Justo en el momento en el que Facebook estaba siendo cuestionado por la forma en cómo maneja la información, por la forma en cómo está, o por su lado nocivo, aparece este cambio de nombre que es muy oportuno y empieza a generar ruido en otro lado y desvirtúa o desvía la atención que en ese momento tenía esta polémica, ¿no? Y que es de alguna forma también una estrategia comunicacional, ¿no? Para mostrarse con una nueva cara, para hacer borrón y cuenta nueva y aparecer hablando de otro tema. Gracias, Marco Vinicio Alvarado, que está con nosotros en este desayuno. Seguramente tenemos algunas cosas para comentar. El Papa Francisco es un jesuita, como todos sabemos, y de formación de la psicología. Y él propuso a la Iglesia, en el Ecuador parece ser que no se le ha prestado mucha atención, y más bien se le ha malinterpretado, pero con respecto al magisterio, en el Ecuador se ha malinterpretado muchas cosas. Por ejemplo, cuando
después del Concilio Vaticano II, con Juan Pablo II, se hablaba del manejo de los medios de comunicación. La Iglesia se lanzó a tener medios de comunicación, radios, televisiones. Claro, y después uno dice, sí, pero no se trata de eso, eso es el medio. Ahora, lo que importa es el conocimiento. En el caso del Papa Francisco, lanza una idea que es bastante, digamos así, es un poco difícil. O sea, pide que los cristianos estemos en salida, que estemos en, que cada uno de la iglesia sea en salida. Y lo que entienden es salir, ¿no? O sea, irse fuera a otros países. Cuando lo que se trata, y él lo dice en la primera encíclica que se llama la primera encíclica de su pontificado, él va a decir que tenemos que identificar aquello que es nuestro confort, o sea, donde estamos a gusto, y tenemos que ir donde está, por decir así, donde nos da, donde nos es difícil, ¿no? O sea, quitarnos un poco de lo que signifique la dificultad. Y en esto quisiera un poco ver ya en este asunto del metaverso. ¿Cómo esto me podría servir o cómo nos podría servir para darnos cuenta que hay que afrontar las situaciones difíciles, hay que estar en salida, porque tenemos que tener cuidado con el confort. Siempre vamos a querer regresar donde nos sentimos apapachados, donde estamos queridos, y no vamos a querer afrontar lo que significa las cuestiones duras. Esto nos puede servir, ¿no? Creo que si es que lo meditamos, nos puede servir de gran ayuda. Los medios de comunicación, aparte de esta, claro, pero para esto ya se necesita un esfuerzo de consideración y reflexión, pero ¿hay alguna otra cosa más para poder afrontar esto? O sea, para evitar la huida y más bien prepararnos para entrar en lo que viene a ser por decir así, aquello que es la interacción con los demás. Tomando en cuenta un gran concepto que me parece que es proveniente del amigo Erickson, ¿no? Sobre el hecho de el crecimiento individual, el crecimiento personal, es un crecimiento relacional, o sea, con los otros. Claro. Venimos a ser con los padres, o sea, con aquello que viene a ser nuestro entorno cercano. Eso ya decía Piaget, perdón, reverendo. Sí. En el tema educativo ya decía Piaget, que inclusive el enriquecimiento del lenguaje está supeditado a la relación del sujeto con los demás. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para que el uso del metaverso no nos quite el crecimiento de las relaciones? Por ejemplo, la relación con los padres, con los hermanos y con los amigos que no sean virtuales. Bueno, yo ahí insisto en que la solución o lo mejor que podemos hacer es educarnos y conocer cómo funciona esto, ¿no? Porque el problema está ahí, ¿no? Ahora, en este momento, esta gran empresa Meta controla 3 de las plataformas que se están usando a diario y que están dominando un gran porcentaje de lo que es el tráfico en Internet, que es Facebook, ¿no? Que es donde se mueve mucha información. Está Instagram, ¿sí? En donde capta un gran porcentaje de audiencias más jóvenes. Y luego está WhatsApp, que es la red social familiar por excelencia, que es la red social de la red social de los contactos, de los amigos, de la familia, ¿no? Entonces Facebook, y ahí es donde creo yo que recae esto de la alfabetización que digo, ¿no? Facebook sabe con quién, o sea, se supone, se entiende que no sabe lo que estamos conversando. Se supone, al menos por WhatsApp, pero sabe con quién estamos conversando, sabe a qué hora nos estamos conectando, sabe qué estamos compartiendo en Facebook, sabe cuáles son los temas que nos interesan. La cuestión es que para nosotros poder gestionar toda esta avalancha de cosas, tenemos que ser conscientes de la información que nosotros mismos estamos exponiendo. Sí. Porque claro, ahora se viene Meta y en Meta nos van a decir, sí, ya tienes tu Oculus, que es el casco que se pone, crea tu cuenta gratuita, crea tu avatar gratuito y con esa narrativa pues nos convencen y vamos a entrar en el metaverso. ¿A cambio de qué? O sea, no somos conscientes de qué es lo que vamos a dar. O sea, en este momento Meta tiene muchísima información en nosotros. Y el momento en el que se dé este paso, este salto, que esperemos que no sea, bueno,
lo que está haciendo Facebook es acelerar el proceso, ¿no? Más con el tema de la pandemia. Pero vamos a estar ofreciendo mucha más información de la que ahorita ya estamos dando a los medios. Claro. Y ese es el riesgo. O sea, ¿quién controla esto? Porque si pensemos el metaverso como un espacio de comercio, y va a ser mucho más grande que la Unión Europea, por ejemplo. Mucho más grande. O sea, es como va a ser un país, un estado que va a ser controlado, que es una compañía, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionar eso nosotros como usuarios. En este caso, pero podemos utilizarlo, por ejemplo, desde los padres a los hijos para construir la propia identidad. Porque a partir de crearme un perfil, ¿no? Puedo también pensar en aquello que es mi propia identidad. Claro, y ahí el rol de los padres es supremamente importante, ¿no? Hoy en día una de las preguntas que están todo el tiempo realizándose es esto de que a qué edad se le debe dar a un niño un celular, ¿no? Claro. Entonces, claro, y el problema no es la edad a la que se le da, sino el tipo de acompañamiento que se le va a dar mientras se familiariza con el dispositivo. No es lo mismo a un niño darle un celular para que solamente se calle y deje de llorar, que darle un celular y enseñarle de a poquito, acompañándole cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo, para qué le va a servir el teléfono, ¿sí? ¿Qué tipo de beneficios va a obtener si es que lo usa adecuadamente? Y ahí el rol de los padres es imprescindible, es fundamental. Inclusive yo, y por eso insisto en el tema de los gemelos digitales, porque reitera lo que dice usted, Julito, de que en realidad nosotros contentos en la realidad virtual con el avatar, pero no sabemos que no estamos conscientes que Facebook, en este caso, que todo este entorno tiene toda nuestra información, tiene todo, por eso insistía en aquello de que de alguna forma perdemos identidad. Ahora, esta realidad virtual inclusive ha permitido categorizar a los individuos, y mire, los que manejan, usted estaría en esta categoría, en la categoría Z, igual el reverendo. Yo modestamente, yo estoy un baby boom. O sea, mis nenas claro, me decían, usted es baby boom, o sea que no sé nada. Pues, en realidad, sí, entonces vea, hay los silencios genera en inglés, ¿no? Generación. Los baby boom en la cual yo me ubicaría. Luego viene la generación X, la generación y los que vienen, los contemporáneos, ya vienen con un chip, decían, colocados para manejar el tema de la virtualidad, ellos son la generación Z. Bueno, sí, hay que precisar ahí que toda esta categorización no es exclusiva de todo este tema del multiverso, del metaverso, sino es de Internet mismo, ¿no? Es la forma en cómo nosotros identificamos o es el perfil que tienen los usuarios de Internet. En ese sentido, en mi caso estoy en la generación millennial. Z. No, la generación Z son más jovencitos todavía. Y nos va a sorprender un dato interesante de esta generación, ¿no? Y es que ellos, por ejemplo, en un gran porcentaje no están utilizando las redes sociales que baby boomers, que los mismos millennials estamos utilizando. Ellos están en otros espacios. Por ejemplo, Discord es una red social en donde se están creando comunidades. Empezaron con comunidades de todo el movimiento gamer, y ahora se están creando cada vez más comunidades, y es una red social que es completamente ajena a quienes estamos 100% familiarizados con WhatsApp o con Facebook o con Twitter mismo. Son cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Por eso decía que esto del metaverso no es nuevo, ¿no? En Fortnite, que es un juego de video que cumple con estas cualidades de la inmersión, ya se realizaron, por ejemplo, conciertos virtuales, en donde los chicos, a través de su avatar, entraron al juego y participaron en un concierto. Claro. En un concierto de un artista que además, si es que ahorita no recuerdo el nombre, de un artista que es absolutamente desconocido también, porque está en otro espacio, o sea, está en otra le corresponde a otra generación, ¿no? Pero usted está un pasito nomás ya de llegar a la generación Z. No se puede, porque las generaciones, claro, es como que estoy cerca, pero se clasifican por edades, ¿no? Entonces son los chicos que prácticamente nacieron a partir del 2000, de 2010. Qué interesante. 94, 2010. Qué interesante el tema para verlo con alguien que se dedique a profundizar esto a nivel psicológico, ¿no? Y sociológico también. Por supuesto. Súper bueno. Ajá. Quiero saludar a Pedro Sergio Clavero Aranda, que está con nosotros.
No sé si es que puede enviarnos un poco más concisa su apreciación, me parece muy lúcido, ¿no? En este caso nos envía algo sobre la parte esta del clero y de las diferentes instituciones religiosas, cómo va a afectar, en este caso, la participación, sobre todo de la mujer en la sociedad. Y obviamente dentro se podría hablar muchísimo y creo que deberíamos dedicarle tiempo. Obviamente que si es que fuese un poquito más conciso, sería de agradecer mucho, ¿no? También, perdone, reverendo, quiero saludar a los amigos que están con nosotros en la hoja de A Propósito. El blog es Nuria Montalvo, como siempre, Consuelo Granja, Fabiola Lencastro, que nos están acompañando en esta mañana. Sí, también tenemos a José Borges Vargas, gracias por estar con nosotros en este desayuno, un café Francesca. José nos envía una cosa, dice, hablar de categorías es replicar los conocimientos y etiquetar que los organismos de poder desean, es decir, seguir autoetiquetándose. Cuando la categoría es repetida, como se hace en el Ecuador, al no tener una educación que, como nos decía esto, en que nos ayuda a repensar, o sea, en vez de que nosotros aceptemos una categoría analítica, eso es un concepto elaborado por las ciencias y las ciencias particulares, ¿no? Pero si es que nosotros hacemos ese trabajo, o sea, de reelaborar la categoría analítica, cada uno de nosotros, si la aceptamos así a ciegas, obviamente es el gran problema que tenemos y en las ciencias sociales, en la historia, la sociología, la psicología en el Ecuador. Esto es un grave mal, ¿no? Yo más bien le entiendo a la categorización en función del manejo utilitario de la tecnología. Sí, o sea, ahí, bueno, más que categoría, estamos hablando de generaciones, ¿no? Y no es una forma de discriminar tampoco, sino es una forma de entender de entender, ¿no? La forma en cómo están distribuidos, sí, en cómo están distribuidos los usuarios de las redes sociales. En comunicación esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros no podemos generar un mensaje si no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Esa es una premisa muy importante en comunicación. Entonces, es un instrumento de alguna forma esta división por generaciones. Un perfil, no es son muy diferentes, ¿no? Los perfiles de un baby boomer a un perfil de un centennial o de alguien de la generación Z. Son perfiles completamente diferentes que hay que entenderlos para saber cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, va por ese lado el tema de las generaciones. Sí, pero a lo que yo me refiero es el ejercicio, nosotros como, en este caso, como pacientes, como personas que reciben ese concepto, esa categorización. Nosotros no podemos tener esa forma de credulidad ante lo que recibimos, sino que tenemos que poner de nuestra parte para poder entenderlo. Igual que en otra parte, lo mismo nuestro amigo Pedro Sergio Clavero nos decía, ¿no? O sea, el hombre pensante, la mujer pensante, atención, eso puede ser en teoría, porque el hecho, y volvamos a repetir, y habrá que repetirlo muchas veces, el hecho que los seres humanos puedan pensar, o sean capaces de pensar, no significa que piensen, ¿no? Esto habría que definir, eso habría que especificar. El pensamiento es un ejercicio, es igual que decir, todos los seres humanos están en la capacidad de correr, en la capacidad, pueden correr, algunos sí, la mayoría, ¿no? Pero eso no significa que todos corran. Claro. ¿No? Igual con el pensamiento, o sea, no significa que todos piensen. Yo lo que encontré de utilitario, de benéfico en este sentido, es que en esta realidad virtual las personas a través de su computador pueden crear aplicaciones para sus celulares y en ese sentido se puede crear encuestas, cuestionarios, instrumentos de recolección de información. Diga usted si es que usted tiene una empresa y quiere aplicar un proyecto de prefactibilidad. Por ese lado yo vi utilitario este asunto. O sea, sí, lo que usted indica, o sea, sí, efectivamente son ventajas, pero no necesariamente están relacionadas con el metaverso. Son cosas que en este momento ya existen. O sea, ahorita ya tenemos redes sociales que nos permiten hacer ese tipo de cosas que usted indica, pero lo que hace el metaverso es como que amplificar la experiencia, ¿no? O sea, ya se están realizando estudios en donde Facebook mismo está desarrollando una pulsera, un manillar, o una pulsera más bien, que mide los pulsos del cuerpo para identificar, ¿no? Movimientos, identificar sensaciones y empezar ya a generar una aproximación a lo que son otros sentidos, ¿no? Eso es lo que viene a ser el metaverso.
es como que una ampliación de esa experiencia que en este momento nosotros tenemos de Internet, que es una experiencia 2D, una experiencia plana, porque lo estamos viviendo a través de las pantallas. ¿Me disculpan un momentito? Muy bien. ¿Quiénes ganan con el metaverso? Eso me gustaría también conversar. O sea, ¿quiénes estarían atrás ahorita? ¿Quiénes son los que se benefician del metaverso, de la forma de comprenderlo, de esa, ¿cómo diríamos? Esa forma de entenderlo solamente como algo para cerrar al individuo dentro de esta burbuja creada? ¿Quiénes se benefician? Bueno, verán, ahorita hay que tener en cuenta que hay empresas que son las que están reinando Internet, ¿no? Y Facebook, Meta, ahora, que para referirnos a todas estas aplicaciones de las que hablamos, así viene a tener como un 10% de lo que es de Internet. YouTube tiene un 24%, TikTok está en un 8%, Instagram en un 8%, el video en Facebook tiene otro 7%, y luego hay otras empresas, ¿no? Como Google, Netflix de Instagram, que también tienen altos porcentajes en el tráfico de Internet. Entonces, los grandes beneficiados de esto yo creo que sí vienen a ser estas plataformas gigantescas que están de alguna forma dominando el ámbito publicitario, que son quienes están monetizando toda esta interacción que nosotros estamos generando, porque son empresas que están dedicadas justamente a sacar beneficio de lo que estamos nosotros produciendo como prosumidores. Entiéndase prosumidores como estos perfiles que al mismo tiempo que estamos nosotros consumiendo contenido, que estamos viendo cosas de Internet, estamos produciendo cosas, ¿no? Que subimos una foto, que generamos un comentario, que subimos un video, estamos produciendo y consumiendo al mismo tiempo. Y estas empresas lo que hacen es monetizar esa dinámica y aprovechan eso para meter publicidad. O sea, nosotros en este momento vemos la publicidad que está poniendo aquí, efectivamente. Efectivamente, Meta, ¿no? Este programa que se está transmitiendo en este momento, seguramente el algoritmo de Facebook lo analiza e identifica el perfil de usuario. Por eso es importante esto de las generaciones, claro, porque Facebook lo que hace es ubicar a este contenido que nosotros estamos generando en este momento, lo categoriza y ve y le ofrece a un anunciante, por ejemplo, algún banco dice que yo quiero llegar a un público adulto, a un público joven adulto, quiero llegar con este mensaje. Entonces Facebook dice, hey, aquí tenemos un espacio, ¿no? Entonces Facebook cobra dinero por el anuncio y lo va ubicando en los espacios que más le corresponde para el público al que este anunciante está dirigiéndose. Y yo quiero preguntar una cosa, porque se habló mucho de lo que es Cambridge Analytica, me parece, ¿no? Sobre la influencia que tuvo Facebook sobre la elección de Trump, pero no solamente de Trump, sino que ahorita escuché el 8% de TikTok, ¿no? Sí. Y los zapatos rojos de las... O sea, ahí ya estamos yéndonos un poquito a otro tema, ¿no? Pero efectivamente, o sea, una de las cosas que más nos debe preocupar de este anuncio del metaverso es de quién viene, ¿no? Porque Facebook ya tiene antecedentes de mal uso de la información. Ya el tema de Cambridge Analytica fue muy grave. Ahí se identificó cómo Facebook es una red social que está generando perfiles nuestros psicológicos, ¿no? En donde saben que si a nosotros, dependiendo del tipo de perfil que tengamos, saben qué información nos deben mostrar, ¿no? Y con eso se orienta una decisión electoral. Eso es gravísimo, es muy fuerte. Y eso es lo que más nos debe preocupar en este momento de que se está hablando del metaverso, es justamente de la empresa que está viniendo, ¿no? Porque, claro, así es como influyen en procesos electorales, ¿no? Agudizando la opinión, un punto de vista, ¿no? Si es que alguien tiene afinidad con la derecha, pues le van a mostrar cosas que hagan que se agudice esa visión, que se fortalezca esa opinión que tiene al respecto, mientras que los que piensen diferente les van a inclusive a mostrar otras cosas. Entonces van a irnos encerrando. Exactamente, claro. Sí. En algún momento en la teoría de la comunicación y estos estudios se hablaba de las cajas de resonancia que había antes de las redes sociales, ¿no? Cuando decíamos que nosotros como seres humanos reafirmamos nuestra opinión relacionándonos con personas que opinan de la misma forma. Eso en algún momento las redes sociales lo rompieron. Dijeron, no, a ver, tú que estás relacionado con un grupito de gente que opina igual que tú, ahora puedes acceder a la opinión de otras personas y diversificar tu punto de vista. Eso de alguna forma resultaba y parecía beneficioso, pero ya con el antecedente de Cambridge Analytica, vemos que las redes sociales ya se están configurando para justamente
conformar cajas de resonancia mucho más fuertes y más sólidas. En este caso, el empobrecimiento del individuo, porque lo estaríamos cerrando. Claro, en vez de lo que razón. decía el Papa, lo sacaron, lo estamos encerrando. Sí. Y en esto una cosa muy importante, el hecho del mal uso del lenguaje, o sea, que las personas no utilicen las palabras para conocerse a sí mismo y para conocer a los demás. Ese también sería uno de los efectos. O sea, los efectos son muy amplios, ¿no? Muy amplios. Hablamos de procesos de transculturación que ya no necesitan el desplazamiento de personas, ¿no? Las culturas en esa dinámica que tienen, ¿no? De cambio constante, están dentro de esta dinámica también y se afectan, ¿no? Sí. Vemos cómo, no sé si les ha pasado, pero hay chicos jóvenes acá, ecuatorianos, que empiezan a utilizar terminología o términos o palabras que son típicas de la cultura mexicana, por ejemplo. Y ahí vemos cómo se están dando estos procesos de transculturación muy interesantes también, que pueden ser beneficiosos. Ayer en la previa le participaba el reverendo la realidad de los estudiantes que volvieron a la presencialidad, que notan que el vocabulario se ha reducido. El vocabulario, me refiero de los jóvenes, o sea, un vocabulario bastante limitado y bastante pobre, porque no tuvieron primero esa oportunidad, por obvias razones, por la pandemia, la relación con los congéneres, con los compañeros, con los docentes, y se circunscribieron a esta realidad del computador, y ahí las consecuencias graves. Mire, han notado que van a requerir urgente apoyo psicológico, definitivamente. Sí, el problema está ahí en que quizá no estamos como sociedad preparados para este tipo de cambios, ¿no? Es ahí donde se generan estas vulnerabilidades, ¿no? Porque en el momento en el que se sabe cómo funcionan estas cosas es cuando podemos, al menos, actuar de cierta forma para evitar que este impacto sea menor. Pero sí es grave lo que está pasando, ¿no? Y con este contexto de la pandemia, todas estas cosas, o sea, el cambio que se viene, todo este tema del metaverso que se viene, o sea, no se lo pueden negar, se viene y tenemos que saber cómo vamos a afrontar este cambio. Y usted decía, Julito, perdón, que el propuesto es monetarizar, ¿no? Hacer dinero. Y en realidad, de alguna forma, nos están manipulando. Porque si yo quiero mirar un video de música, por ejemplo, y en el intermedio del video dice, se va a presentar un anuncio, entonces eso a mí me molesta, entonces digo, ¿y cómo le borro esto? No hay cómo, tienes que pagar. Aquí hay otra cosa interesante, perdón, para que después el comentario. Claro, para el que no paga se hace absolutamente carne de cañón, ¿no? Sí, verán, les cuento, a propósito de este tema, estaba revisando un dato y hay una relación que a mí me parece súper interesante, ¿no? Que esto dice, en el metaverso, bueno, primero tenemos que tener en cuenta cuántos usuarios están circunscribiendo, no solamente en el caso de Meta, ¿no? Facebook tiene alrededor de 3.000 millones de usuarios. WhatsApp tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios. Messenger tiene alrededor de 1.300 millones de usuarios. Instagram tiene 1.221. Esta es data con corte a enero del 2021, es decir, relativamente es actual, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, solamente la cantidad de usuarios que tiene Facebook, que es una de las redes sociales de Meta, hablamos de 3.000 millones de personas que estarían asumiendo cada una de ellas, o sea, por este tipo de pagos, este tipo de monetización. Asumamos que cada persona genera $10 al mes. Multiplicando eso, hablamos de más de 300.000 millones de dólares al mes que se estarían moviendo. Eso supera, o sea, a las 50 mayores potencias económicas del mundo y tiene un potencial suficiente para sentarse en la mesa del G20. O sea, hablamos de Meta, ¿sí? Como un estado que viene a convertirse ya como en una superpotencia mundial. Ajá. Y nosotros en el Ecuador vendemos todavía petróleo y minerales. Claro. ¿Cuántos petróleos? ¿Cuántos pozos petroleros son? Claro. Yo quisiera, en este caso, ¿cómo dignificamos esta? Aparte, ya hemos hablado de la necesaria alfabetización, ¿cierto? Y también un poco de cómo vamos a utilizar eso para mejorar, por ejemplo, nuestra propia identidad.
¿Habría algún otro consejo para, en este caso, ayudarnos de este mundo para ser más humanos? Bueno, el rol de la política es fundamental, ¿no? Como imaginemos hay un caso real, ¿no? Y qué está pasando, que es de Estados Unidos, ¿no? El Congreso de Estados Unidos empieza a investigar a Facebook y empieza a pedirle a Facebook que rinda cuentas, pero vemos a personas que conforman ese Senado, entiendo que se llama así allá, que no están preparadas para cuestionar a Facebook o a Meta ahora como se debería, ¿sí? O sea, hablamos de que tenemos, y eso pasa en Estados Unidos, acá en Ecuador pasa exactamente lo mismo. Tenemos políticos que quizá no tienen conciencia o no están relacionados, no saben en realidad cómo están funcionando estas redes sociales y no son capaces, justamente por esa ignorancia, no son capaces de generar una legislación o un marco legal que haga que estas plataformas operen de una manera adecuada, que respeten al usuario como debería respetarse. Y hay un montón de componentes, ¿no? O sea, y justamente estas personas que son tomadoras de decisiones, que son generadoras de leyes, deberían tener conocimiento de esto, deberían estar familiarizados con este tipo de problemáticas, y no lo saben. O sea, el hecho de que veamos a senadores de Estados Unidos, que supuestamente, o sea, que entendemos que es uno de los países más desarrollados, sus senadores no sean capaces de ni siquiera de llevar un cuestionamiento o una entrevista adecuada, con términos adecuados, a uno de los principales CEOs de una de las gigantes plataformas que nos están dominando, dice mucho de cómo estamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la política también debe dar ese giro, ¿no? También debemos, o sea, exigir que los perfiles que están representándonos estén en capacidad, sean conscientes, sean capaces de gestionar esta problemática. Muchísimas gracias yo creo que tenemos que conversar mucho más y nosotros poder entender un poco más. Necesitamos la alfabetización y no es tarde para alfabetizarse. Bueno, y aquí podemos comentar algunas cosas más. La presencia del otro es con lo que yo quisiera cerrar este tema del metaverso. O sea, el otro está presente, querámoslo o no. El que queramos disuadirnos nosotros de que no existe o que nos cae mal. Claro, muchas veces cuando alguien se confiesa, por ejemplo, en el caso esto de la parte católica, aquellos que hacen bien su trabajo, obviamente, ¿no? Aquellos que no lo hacen, pues siguen actuando así. Pero claro, la presencia del otro, cuando uno miente, la mentira es como un síntoma, ¿no? Muchas veces dice, ¿y usted por qué miente? Claro, porque no está bien centrado en qué cosa mismo es la mentira. La mentira está hecho para engañar al otro, ¿no? Pero cuando alguien miente, entonces dice, bueno, ¿y usted por qué miente? Muchas veces es porque no tiene la capacidad, no tiene el instrumento para poder conversar, por ejemplo. Y ahí, en vez de estar atento a lo que significa la mentira esa, lo que se presenta como una mentira, es más bien el hecho de un pedido de auxilio para que alguien, o sea, me enseñe a conversar con el otro. Creo que esto valdría la pena que cada uno de nosotros también lo admitamos, aquellos que son nuestras sombras, ¿no? Terminamos, como siempre, sugiriendo un libro y una película. No sé, ¿usted tiene un libro? No sé, sí. Juli, si tiene un libro también o un comentario. Yo les sugiero el libro de Kellen Alice, que se tiene el título Nosotros en la Luna, una novela romántica que describe esa experiencia bonita de la ciudad luz, que es París, dos cuerpos que tienen órbita distinta y que confluyen en París y bueno, se genera una relación bastante bonita, bastante fantasiosa. Les sugiero a los amigos que busquen este libro, repito, Nosotros en la Luna. Claro, como un baby boomer, ¿no? Hablando de la ciudad luz. Se llama Ciudad Luz, se llamaba así a París porque ahí fue una de las primeras exposiciones internacionales donde se iluminó toda la luz, toda la ciudad de París con la luz eléctrica, ¿no? Fue uno de los primeros y por eso se llamaba la Ciudad Luz. Sí, padre, muchas gracias. Bueno, de mi parte quisiera sugerir un libro y una película que pues tienen mucha relación con este término que ahora está tan de moda, que es el metaverso. El uno es el libro que se llama Snow Crash, de Neil Stephenson. Es el libro en donde aparece por primera vez el concepto de metaverso, en donde el personaje
es un programador en la noche, es un repartidor de pizza un repartidor en el día, un programador en la noche, y claro, en el metaverso es un samurái, pero de un muy alto rango, ¿no? Entonces es una historia súper interesante y es de donde por primera vez aparece este concepto del metaverso y es de donde sale. Y luego la película, creo que ya es muy comentada esta película, Ready Player One, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una película de Steven Spielberg, donde ya podemos nosotros ver, tener una aproximación a lo que está proponiendo Facebook, ¿no? Que es justamente el uso de la realidad virtual para generar, ¿no? este metaverso paralelo. Y ahí vemos también cómo la diferencia que es una opción, ¿no? Es una alternativa a lo que presenta la película, de cómo sería la realidad y cómo sería este universo virtual. Y la frase con la que concluye la película, que a mí me parece muy interesante, ¿no? En donde el mismo creador del metaverso dice que, o sea, lo más real que puede haber es la realidad. Y bueno, yo iba a comentar iba a sugerir una película, pero como lo que hemos oído, yo también imaginémonos, Steven Spielberg, que viene a ser él un baby boomer. Claro. Pero, claro, lo veremos. Y creo que le quería sugerir una película que se llama Ten Fe, Abifede, está en YouTube si ustedes quieren encontrarla, es una comedia muy interesante, pero dejemos aquí y nos encontramos en 7 días. Gracias por estar con nosotros desayunando y a propósito tendremos un nuevo tema para conversar. Buenos días, gracias a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima semana. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.